Buenas tardes o buenas noches, mi nombre es Sergio Enciso y hago parte del comité editorial de la revista Karma y hoy estoy conversando con Felipe Rodríguez, quien también es profesor de la Escuela Colombiana de Ingeniería y es el director de la revista Karma. Karma significa Colombian Artistic Research Magazine y este año estamos muy contentos porque por fin tenemos el número 1. El año pasado tuvimos el número 0, que fue la edición sobre el límite. Pues el año pasado tuvimos la oportunidad de estar en la Feria del Libro y se hicieron un montón de cosas súper chéveres y este año pues estamos desde casa como todo el mundo haciendo nuestros lanzamientos y nuestras actividades y pues esta tarde tenemos una charla planeada que está muy interesante sobre el comienzo de lo que fue la revista Karma. Ya los contenidos están en línea, se pueden ver, pero pues la idea es conversar un rato hoy con Felipe, que nos va a contar y que nos va a mostrar como una presentación con un montón de fotografías que va a estar muy entretenida sobre cómo fue el viaje del que surgió esta idea de hacer la revista Karma, este número que viene con el tema de la oscuridad. Entonces, pues le doy la palabra a Felipe para que nos empiece a contar un poco sobre eso. Felipe, ¿cómo estás? Y Hola, bienvenido. hola Sergio, ¿cómo estás? Muy chévere como poder estar acá y compartir como el proceso, que me parece que es a veces más pues no necesariamente más, pero muy interesante y nunca se pone en evidencia. Digamos, para precisar un poquito, digamos que la idea de la oscuridad tiene varios componentes, tiene una parte de hace 4 años más o menos. Y después tiene este viaje que es como complemento y para nosotros siempre ha sido importante que haya un viaje para pensar el diseño y como la confección de la revista. En la edición 1 estuvimos en Islandia recorriendo como un poco los volcanes y un poco el clima y como esta idea del límite también climático y como cambios así un poquito radicales en comparación a cómo vivimos en Colombia. Y en esta pues decidimos ir a la antigua Yugoslavia y fue un poco, pues ya lo vamos a hablar en la presentación, pero como tratando de buscar un paralelo con digamos un poco también la situación del país y de Colombia. Entonces pues esa es la búsqueda. La idea de la oscuridad, digamos, empieza en un viaje que hacemos por los llanos orientales con 418, pues además de la revista también soy el director de 418. Y en este viaje, digamos, de investigación, estábamos con un artista taiwanés que se llama Ayo y teníamos el apoyo de Luis González, de Luisa Valderrama, de Nicolás Melo, y estuvimos pues habitando varios lugares, digamos, del llano y nos encontramos allá con el Cachi Ortegón. Y él nos planteó una idea muy interesante y era cómo la llegada de la luz les había afectado un poco en la creatividad y en la cultura. Digamos que es conocido porque ha escrito algunas de las letras del Cholo Valderrama, que es como el referente del llano como más conocido en Colombia, pensaría yo. Y entonces él, digamos, como poeta, además, pues como que exaltaba la oscuridad,
donde decía pues toda esta mitología, todos los espantos, todas las cosas que sucedían en la oscuridad empezaron a desaparecer con la llegada de la luz, porque entonces ya la imaginación ya no funcionaba porque pues había luz, ¿no? Entonces de pronto era un árbol y aparecía la luz y entonces ya no era un espanto sino un árbol y se generaba ese problema y ahí quedó como esta idea donde digamos nosotros pues hicimos este viaje que fue pues bastante duro y también porque teníamos un carro muy pequeñito y también logramos llegar a un lugar donde no había luz eléctrica. Y entonces era un lugar muy especial que tal vez si estaban escuchando ahorita, antes de que empezáramos a hablar, era el sonido que estaba de fondo. Fue una composición que hicimos con Ayo, Hernán Pérez, que está ahí en la foto, que también fue parte como este grupo de investigación, era musicólogo, entonces, ¿sí? Y, y llegamos a este lugar que se llamaba La Palmira y ahí no había nada de luz. Entonces tuvimos que experimentar esa idea de la oscuridad, tuvimos grandes conversaciones, discusiones y llegamos a un sitio tan recóndito que habían unos niños pequeños que no sabían hablar español, sino que se habían inventado su propio lenguaje. Entonces en la grabación que ustedes escuchan al final, son estos niños hablando en un idioma que ellos inventaron y los papás no les interesaba ni siquiera enseñarles a hablar español. Los papás decían, no, es que ellos hablan en su idioma y ellos se comunican, nosotros no les entendemos. Y entonces era como muy interesante esta idea de la oscuridad. Entonces ahí digamos que ahí queda como la curiosidad sobre la oscuridad. Creo que esto viene siendo 2016 más o menos. Y entonces, digamos que, pues voy a leer un pedacito de lo que está como en el editorial, pero hablando de esta noción del cachi. El enigma que propone la noche es el sustento creativo de gran parte de la fantasía, la mitología, la poesía y la música que conforman el folclore llanero. Con la luz eléctrica, todo lo imaginado desaparece. La luz se hace antagónica a la tradición porque ciega la interpretación y el conocimiento del que ve, del que crea y el que transmite en la oscuridad, del que vive el espacio abierto, de las personas que construyen su mundo porque entienden que cada individuo es su propio universo. Y entonces yo creo que, digamos, hay una noción que me parece que hace parte de la revista y hace parte de muchos de los autores que están en la revista y es como esta posibilidad de ver en la oscuridad, como que la oscuridad es una gran posibilidad y muchos de los autores, digamos que o pues la gente con la que trabajamos, de todo el grupo de trabajo, como que desarrollaron esta capacidad de ver en la oscuridad, ¿no? Entonces, ya años después, digamos, eso fue el 2018 que empezamos a hacer esta revista, yo me volví a poner en contacto con el Cachi Ortegón para reunirnos, porque queríamos como publicar algunos poemas de él relacionados con la oscuridad. Yo me dispuse, por un lado, a reunirme con él y a las 2 semanas me iba digamos, los Balcanes. Entonces, como que esa era como la dinámica que íbamos a tener. Ya digamos en este punto, cuando nos reunimos con el Cachi, ya habíamos hecho la convocatoria, ya habíamos escrito, ya había una noción también complementaria que era el ideal de lo negro de Adorno, que tal vez más adelante Fernando, pues que es otro de los miembros del comité editorial, va a poder hablar un poco profundamente sobre este ideal de lo negro y cómo eso influencia, digamos, gran parte también de la revista. Pero yo me voy a encargar un poco de hablar como del viaje y de cómo para nosotros el viaje es como una parte muy importante en el proceso creativo y de desarrollo de la revista. Qué pena que meta la cucharada, pero es que hay una cosa que quería comentarte, como en medio de la conversación, ahorita pensando como en lo que contabas del poeta que habla sobre la oscuridad y de la pérdida de la oscuridad. Para mí la oscuridad tiene mucho que ver, uno, con la infancia, como con el hecho de haber tenido que, como de pensar en mi infancia cuando mi hermano y yo estábamos pequeñitos que nos mandaban a la finca de mis abuelos. Resulta que ese era como el único momento en el que uno estaba, en el que yo estaba verdaderamente en la oscuridad, porque la finca daba con un abismo, como con un, ¿cómo se llama eso? Como un cliff hacia abajo, y entonces el único punto donde estaba la finca, donde había luz era la finca, y entonces ese espacio negro que había al frente, era como el único espacio de oscuridad que había, y también me recuerda como alguna vez que estuve en San Agustín caminando entre un hotel en el que estaba y el pueblo. Ha sido como de los pocos momentos en los que yo puedo decir
que he estado por completo en la oscuridad, a pesar de que el cielo estaba iluminado y no había, y creo que todavía cuando pienso en el concepto de oscuridad, no sé si uno puede llegar a ver que haya una oscuridad completa. Y esa es una pregunta que me he hecho como pensando alrededor de la revista, si el concepto de oscuridad es algo en realidad que existe, si hay una completud en la oscuridad, y esa es una cosa como que tal vez podemos hablar después o para la otra charla con Fernando sobre si uno podría llegar en algún momento a esa oscuridad total, pero también la oscuridad es otra cosa, ¿no? Esa es una pregunta que me estaba haciendo últimamente. Por lo menos yo la entiendo como, o sea, yo siento que la oscuridad es como la posibilidad de entender la luz y de ver. Y la luz en sí misma no es una posibilidad para ver nada, como que realmente lo que lo deja a uno ciego es la luz, como mucha luz y uno no puede ver nada. Y se necesita como ese contraste, digamos, o esos matices que hay entre la luz y la oscuridad, pero tal vez la cuna es realmente, o digamos, la base es la oscuridad y de ahí como que se plantea todo. Y de ahí como que se inventa uno los mitos, de ahí uno se inventa, todas las ideas salen como de la oscuridad, son como lucecitas de la oscuridad. Y Eh, la oscuridad sería como esos matices, ¿no? Como no ese negro total, no esa oscuridad total, sino como ese espacio oscuro en el que salen los matices, diferentes matices de color, o de gris, o de negro, o de azul, o de los colores que haya en la oscuridad, ¿no? y además que yo creo que también esa idea de matizar las cosas le permite a uno tener como un pensamiento crítico, como sobre lo que sucede, sobre lo que se refleja, sobre lo que se proyecta, como si entendiéramos que no hay realidad, sino es la construcción de nuestra imaginación, lo que estamos habitando y lo que estamos viendo. Entonces, digamos que de todas maneras, a veces mucha luz o mucho color, como que lo que busca es como difuminar como una realidad profunda y entonces como que tal vez sí se necesita como volver a la oscuridad, volver a la ceguera, volver como a ese, como a ese cuestionamiento, ¿no? Que uno tiene. Y también pensando hoy en día, yo relaciono mucho la oscuridad con también el tiempo libre y el aburrimiento y la capacidad de pensar. Como que siempre estoy enfrente de una pantalla que me bota luz y siempre estoy evadiendo las preguntas importantes, ¿no? Como que es cuestionarse a uno mismo, ¿no? Entonces, como que de todas maneras siento que ese también es como uno de los sustentos de la idea de la oscuridad, como pensar, analizar, discutir, imaginar también digamos, la sociedad que queremos, ¿no? Entonces, como que ahí hay un poco de eso. Sí, tal vez haya que apagar la luz y haya que apagar las pantallas y haya que abrir la revista Karma, que está en negro. Pero tal Sí, vez es un poco de eso, ¿no? Como apagar esa luz y empezar a ver con los propios ojos qué es lo que está en ese supuesto vacío negro y que no tiene nada, pero tal vez lo que no es que no tenga nada, sino que uno no puede ver lo que hay ahí. sí, es como eso, ¿no? Como cuando uno se queda mucho tiempo en la oscuridad, digamos, la poca luz que llega ya le empieza a mostrar a uno un montón de cosas, digamos que no, eso creo que todos lo hemos vivido, Sí. entonces, bueno, no todos, pero un gran porcentaje de la Bueno, gente. pero entonces volvamos al punto de inicio de este paseo, de este viaje inicial de donde salió el concepto de oscuridad. Bueno, entonces De- digamos que en esta parte yo voy a leer un pedacito o sea, tengo un par de citas que traje para complementar porque son determinantes, digamos, como en la metodología de la revista. Y entonces digamos que hay en este libro que se llama Walkscapes, el andar como práctica estética de Francesco Careri, hay un pedazo, una parte que habla sobre el viaje, experiencia y peligro. Y entonces voy a leer esta idea de viaje, experiencia y peligro porque tiene que ver con nuestro proceso creativo y con el proceso de construcción de la revista, mucho más relacionado con 418, pero que se ha incorporado, digamos, dentro de todo el grupo de trabajo. Entonces dice, viaje, experiencia, peligro, recorrido. En la base del viaje hay a menudo un deseo de mutación existencial. Viajar es la expiación de una culpa, una iniciación, un acrecentimiento cultural, una experiencia. La raíz indoeuropea de la palabra experiencia es per, que ha sido interpretada como intentar, poner a prueba, arriesgar, unas connotaciones que persisten en la palabra peligro.
Las connotaciones demostrativas más antiguas de per aparecen en los términos latinos que aluden a la experiencia, experior, experimentum. Esta concepción de la experiencia en tanto que cimiento, en tanto que paso a través de una forma de acción que mide las verdaderas dimensiones y la verdadera naturaleza de la persona o del objeto que lo emprende, describe también la concepción más antigua de los efectos del viaje sobre el viajero. Muchos de los significados secundarios de per se refieren explícitamente al movimiento, atravesar un espacio, alcanzar un objeto, ir hacia afuera. Implicaciones del riesgo presente en la palabra peligro. Resulta evidente en las palabras góticas afines a per, en las cuales la P se convierte en una F, ferm, hacer, fair, ir, ferry, cruzar un río en barco. Una de las palabras alemanas que significa experiencia, Erfahrung, proviene del alto alemán antiguo Irfahren, viajar, salir, atravesar o vagar. La idea profundamente arraigada según la cual el viaje es una experiencia que pone a prueba y perfecciona el carácter del viajero aparece claramente en el adjetivo alemán bewandert, que actualmente significa sagaz, experto o versado, pero que originalmente en los textos del siglo XV se limitaba a cualificar a quienes habían viajado mucho. Entonces digamos como que esta noción de peligro que está en el viaje y esta noción de experiencia y esta noción de encontrarse y esta noción de crecer también un poco, pues hace parte como de todas estas estructuras. Creo que la cita más larga que voy a leer de acá, de resto son muy corticas. Pero entonces digamos, viendo acá la imagen, entonces yo estaba en Bogotá exactamente en la Escuela Colombiana de Ingeniería, estaba en la oficina y mi idea era salir de la oficina, viajar hasta Yopal y devolverme, pues porque tampoco me podía quedar y tenía que volver a trabajar. Pero entonces, en ese momento que yo salgo, decido hacer, ya se me hace tarde, hago la para en Sogamoso, ahí me estoy quedando y al otro día cuando prendo la estufa de donde me estoy quedando, se explota todo y me quemo yo todo el cuerpo. Y entonces digamos que esa relación con, entre el fuego y yo quemarme como que también determina un montón de las cosas del viaje, en parte porque en 2 semanas, 2 semanas después del viaje, pues me toca viajar a Serbia, el médico me dice, usted no puede viajar así, quemaduras de segundo y tercer grado, me salvé de quemarme la cara, que fue una cosa impresionante, y pues hoy en día digamos que no tengo ninguna cicatriz de todas estas quemadas que fueron tan traumáticas. La experiencia en el hospital un poco del pueblo fue terrible porque no tenían las herramientas para tratarlo a uno, eh, no me querían atender en un momento, después ya me atendieron, no tenían bisturís para cortarme las ampollas, entonces tuvieron que ir a la droguería a comprar una aguja y me reventaron todo con una aguja. Después me dijeron tiene que quedarse acá 2 días porque no hay cirujano plástico acá, entonces hasta que no llegue o si quiere firmar acá y se puede ir. Entonces yo firmé y me fui y me devolví a Bogotá pues como para que me trataran y pues pudieran hacer como un poco, pues recuperarme. Son Posterior, impresionantes, tienes las cejas quemadas, el pelo quemado, todo quemado. sí, todo, las narices por dentro, las pestañas, digamos ahí, no sé si pueden ver como que no tengo pestañas y eso era como algo importante porque me tocaba usar gafas oscuras porque uno no se da cuenta por ejemplo, eso que es muy interesante, uno es como ciego, cuando hay mucha luz, ya uno no ve nada porque entra toda la luz, entonces es muy complicado como el habitar, ¿no? Como el mundo sin pestañas, uno Sin no lo imagina. pestañas. Eso me hizo pensar en varias cosas, como el fuego como una forma purificadora, como, ¿no? Para que vuelvan a crecer las cosas, como esta idea del fénix, ¿no? Como de renovarse, como de quemarse uno y volver a nacer. Entonces, en el fondo lo pensé como una renuncia, digamos, a todas las cosas impuestas en mi vida. En ese momento lo pensé así y como volver a nacer desde mí mismo, no desde las imposiciones de la familia, de la religión, como de todas estas cosas, pero también digamos que en estos momentos tan duros uno se da cuenta que uno no puede sobrevivir sin los demás, como que, y todo el grupo de trabajo de la revista, pero también mis amigos más cercanos que estuvieron ahí, que me visitaron cuando estaba pues muy mal, porque es que yo me fui
así re mal en el avión para Serbia. Me fui como, no puede ir, no puede hacer nada, me dijo el médico. Pero en esas pocas semanas que yo estuve y como con la gente que me acompañó, como que algo pasó y me recuperé muy rápido. El médico me dijo, me impresiona cómo se ha recuperado, igual no debería viajar, pero me impresiona que se haya recuperado tanto. Entonces, como que eso empecé a entender esta idea como colectiva también tan importante, porque, digamos, en estos momentos tan difíciles, eh, eso es lo que a uno lo ayuda como a poder continuar. Y pues mucha gente que hemos trabajado en esta revista es como, ha sido el gran soporte para que la revista exista. Entonces, digamos que tenía como referencia un poco también esta idea como del libro de Uricén de William Blake, que es también como un cuestionamiento del Génesis y también como esta cosa de las doctrinas que como que limitan a la gente como una reinterpretación. Y acá, digamos, yo lo pensaba como este origen, como la creación del mundo y como escuchar el fuego interior. Yo lo estaba pensando en ese sentido. Eh, y Aquí digamos, una cosa que me parece muy interesante, y es esa idea del fuego como destrucción, pero también como renovación, ¿no? Como el fuego, uno sabe que cuando hay un campo que se incendia, generalmente la tierra termina siendo mucho más fértil y eso pues funciona en muchas ocasiones. Pero también está el fuego que sirve para destruir memoria, como ese es el artículo que hay en el libro sobre, creo que es Entre desiertos y vacíos, que es el de la destrucción del museo o de la Biblioteca Nacional o del Museo de Río, de Sao Paulo, sí. que habla sobre esa destrucción de la memoria que es tan grande, ¿no? Como el fuego así como el fuego, pues el fuego ha destruido muchas bibliotecas, ha destruido mucha memoria. Y entonces uno como hace para, digamos que el ejercicio que estamos haciendo acá, que es contar la historia de ese fuego inicial, pues también se hace cuando se destruye la memoria de un país o cuando se destruye un edificio público, ¿no? Hay una historia que hay que volver a contar y esa historia hay que volverla a contar, pero ¿quién la cuenta y cómo se volvió a contar? Y de hecho, interesante pensarlo, por ejemplo, con los CAIs que se estaban quemando hace poco, como después los volvían bibliotecas y me parecía muy bonito porque, digamos, estos lugares de violaciones de derechos humanos que es en la cara de la sociedad colombiana, ¿no? Digamos que yo creo que por lo menos a cada una a una de cada tres diría yo, pues sin saber de datos, pero le ha pasado algo incómodo con la policía alguna vez, le han hecho alguna cosa, le han exigido un soborno, le han pegado, lo han humillado, lo han insultado. Y coger y pues ver esos en fuego y uno fue, pucha, qué cosa tan grave, y después ver esto renacer, digamos, como pues obviamente ya después lo volvieron a volver CAI, pero como posibilidad, ¿no? Como que no solo es una cosa destructiva, sino propositiva. Y digamos que, pues, hablando sobre la imagen que mostraba ahorita, del libro de Uricén, decía, representando el sombrío escenario de la creación del mundo. Los elementos femeninos se separan a partir de la cabeza del demiurgo como si se tratara de una placenta. Bajo dolores punzantes, la vida se precipita hacia el abismo como una catarata. El hondo vacío aglutina la linfa en los nervios, quedando al final un trombo redondo de sangre que pende en el abismo y que se ramifica en raíces, fibras de sangre, de leche y de lágrimas. Y entonces como que yo sí creo que uno puede ver como esta potencia creadora en el fuego, destructora y creadora, como que no es como de opuestos, volvemos a la idea de que no son opuestos, es como algo complementario, un ciclo. Y tal vez se puede relacionar con esta negación nuestra de la muerte y de la destrucción, y es solo como como esta cosa de progreso y seguir y seguir y seguir, y no aceptar que hay unos ciclos. Eh, y entonces voy a esta idea de como de este fuego interior y del volcán, que también digamos que tiene una pequeña historia en la anterior revista, cuando estaba, en la primera edición, cuando estábamos en que fuimos a Islandia, pero digamos, si ustedes piensan en la energía geotérmica que hay como con los volcanes, y es como algo, una energía completamente renovable, porque nunca se acaba. Entonces, digamos que este mecanismo ahorita que se está pensando y el que se está desarrollando de energía a través de hacer como
utilizar como la energía, no solamente de los volcanes, pero este es uno de los casos, pues también hace resonancia, ¿no? Como que este corazón del volcán es una fuente inagotable de energía. Entonces, era interesante ver cómo de todas maneras estaba conectado, porque digamos que en este viaje anterior que hicimos, pues hicimos este recorrido, pero también con Ayo, que fue en la primera parte del llano, también estuvimos acá en Islandia analizando la energía nuclear versus este tipo de energías. Entonces, como que de todas maneras empiezan a conectar un montón de ideas a lo largo del tiempo y, y otra vez vuelve a haber esta idea de peligro, ¿no? Como usted está acá bajo su propio riesgo y como esta idea de la autonomía, que digamos en Colombia nos hace tanta falta la autonomía porque siempre nos están diciendo qué hacer. Entonces, métanse a la casa, yo les grito, si no les mando a la policía, les mando al SMAT, ¿no? Entonces como que vivimos en una sociedad muy asustada y esta idea del viaje también habla de la autonomía, de uno poder autorregularse, porque aquí pues uno se puede morir también en cualquier momento. Entonces, digamos que hacía un flashback como de esta experiencia. Mira, hablando de lo que dices, esta es la tierra fértil, ¿no? Tierra fértil, tierra como quemada, ¿no? Bueno, entonces como que tenía esta noción como un poco con la quemada, que pues primero fue raro porque en este caso no me generó como una depresión, sino me generó, fue como una necesidad de mejorarme para poderme ir. Y entonces teníamos planteado este viaje como de los Balcanes. Si tú ves cada uno de los puntos que están acá, era el plan para ir a todos estos puntos. Obviamente no fuimos Los, a todos. a- Esto era como lo los que, amarillos, no todos, o sea, amarillos, verdes, morados, verdes, ya, grises, sí. todo. O sea, digamos, Restaurantes, caminatas, museos. sin embargo, no hicimos ni siquiera, yo creo que el 10% es poquito. De hecho, yo quedé con muchas ganas de volver porque encontré un montón de relaciones y parte de la idea también era hacer un paralelo con Colombia, como salirnos un poquito de Colombia un rato y buscar un lugar también que había tenido tanta guerra, tanto conflicto, tanto dolor, tal vez mucho más brutal que el que hubo que ha habido en Colombia, ¿sí? No sé, pues de pronto eso es difícil de medir, y por qué ellos pudieron como llegar como a una paz, ¿no? No sé si es total, digamos que, pues si pensamos se dividieron, ¿no? Pero también uno podría pensar si Colombia podría dividirse en varios países como para convivir, no sé, pero, pero, ¿Pero digamos, qué país le darías a quién? pues no, no. ¿Y en cuál te quedarías? Esa es una buena pregunta. Bueno, Sí, pero pues evidentemente digamos que sí hay una división muy fuerte y que uno todavía la ve en el viaje, porque por ejemplo, digamos, organicé el viaje en mi casa, en internet, sin saber tanto del contexto, como con lo que uno lee, pero pues no lo vive, ¿no? Como que uno puede leer la historia de los Balcanes y saber que es tremenda, pero hasta que uno no va, uno no se da cuenta que todavía hay conflictos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de los conflictos, nosotros íbamos a salir de Serbia y íbamos a terminar en Macedonia, en Bulgaria diré, pero íbamos a ir a Albania. Cuando recojo yo el carro, me dicen, ustedes no pueden ir a Albania porque cogen el carro a piedras y no les recomendamos eso, solo porque decía la placa Serbia. Entonces ya ahí uno empezaba a ver como unas divisiones que pues además de que la gente de los Balcanes es increíble, es muy querida, pues nosotros dijimos, uy, hijo de madre, acá hay esta idea del límite, bueno, pues está, ¿no? Esta idea de, uy, este man es de otro lado, y a pesar de que en algún momento era un mismo país. Eso por un lado era una de las cosas que queríamos como un paralelo, pero también estábamos investigando la idea de la magia Blatch, porque habían varios estudios, investigaciones como que planteaban la magia en general, las formas de magia, como un resultado de el abandono del Estado. Entonces, digamos que el planteamiento básicamente era, cuando no hay Estado, entonces no hay hospitales, entonces la gente va donde una persona que haga magia para contrarreste o reemplace al hospital, ¿no? Entonces, y pasa mucho en Colombia también, digamos, cuando estuvimos con Fernando en el páramo de las papas, entonces el señor se le estaba pudriendo un ojo y tenía por ahí un ungüento que le habían dado para echarse porque allá no habían hospitales. Entonces como que estaba estos estudios donde decían, cuando no hay colegios, entonces también la gente va a la magia porque quiere un tipo de conocimiento. Entonces como que era eso.
Sin embargo, a mí me quedaba como cierta duda de si eso era totalmente cierto o si habían otras posibilidades respecto a la magia como forma cultural y de conocimiento y de resistencia. Y digamos que lo que uno puede ver es que, y es parte muy importante como para que aprendimos, estas observaciones externas de investigadores pues siguen siendo como externas, pero no es la misma gente que practica estas cosas la que lo está diciendo. Es simplemente alguien externo que toma unas apreciaciones. Acá, pues pongo esto, pues, no sé si se vea muy bien, pero es un fragmento de un libro que se llama Indaba My Children, de Credo Mutua, pero plantea algo muy bonito y es que él dice, mire, si yo quiero aprender sobre los hombres blancos, entonces yo leo lo que ellos escribieron sobre ellos mismos. Pero los hombres blancos nunca aprenden sobre nosotros leyendo lo que nosotros escribimos, sino que vienen y nos toman fotos y hacen sus propias conclusiones y imponen sobre nosotros este tipo de estigmas. Y dicen, no, es que el hombre negro es de esta manera o de aquel manera. Y entonces como que esa relación de poder que la podemos ver todo el tiempo entre Occidente y, y nosotros también pues en Latinoamérica, ha llegado al punto de que hayamos perdido nuestra propia identidad. Y eso es algo que vale la pena definir. Y volvemos a la idea de la oscuridad anterior, eh, donde nos pusieron una luz y nos dejaron ver, nos quitaron la identidad, nos quitaron saber quiénes somos, ¿no? Y esta oscuridad nos va a permitir como tener este proceso. Estoy pensando como sobre esa idea de cómo uno se construye a partir de la visión del otro. Cuando el otro viene y te dice, ¿cómo eres tú? Que es todo el problema de la representación, ¿no? Que tenemos ahora con todas las comunidades, con las minorías, y podemos llamarlas así, por ejemplo, con las personas trans, con los indígenas, con los negros, que es que, ¿quién tiene, que la gran pregunta de la representación es esa, ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene el valor de hablar de las demás personas y nosotros mismos? O si... eh, que un investigador blanco venga y hable de mí, me diga yo quién soy y me tome las fotografías. Y yo creo que ese es un problema que tiene como, pues nosotros intentamos de pronto abordar en la revista con el trabajo que hicimos con la red comunitaria, que era un poco también ir a hablar con las personas de la red y permitir que nos contaran ellas quién son y cómo. Creo que por ahí hay todo un asunto como de construir una mitología personal, una historia personal, unas leyendas personales, que es la de permitir que las comunidades también hablen sobre sí mismas, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que a nosotros nos falta mucho hacer, ¿no? Como construirnos a nosotros como sociedad y contar nuestra historia, y no solamente la historia que viene de los medios de comunicación, ¿no? De los grandes narradores, sino de esas pequeñas historias que se están contando todo el tiempo y que no tienen esa visibilidad. No, de hecho, los expedicionarios del siglo XIX que vinieron acá y uno lee lo que escribían, no, es que la gente es perezosa, no, es que como el clima les da todo, y pues evidentemente ellos venían de un clima distinto, un territorio distinto, y no entendían las dinámicas que de pronto incluso esas dinámicas de superexplotación pues realmente impactaron esta parte de la tierra, pero entonces viene llegando el momento que nos narremos nosotros, como que es eso, es como oiga, yo no le, usted me puede llamar a mí como usted quiera, a mí me importa un carajo, yo no necesito que usted me reconozca de ninguna forma, pero yo me voy a identificar yo mismo, yo voy a buscar mi propia identidad. Y creo que en parte la idea es uno empezar a poder generar narrativas desde nosotros, ¿no? No impuestas. Entonces, digamos que es una búsqueda que va a poder tener un montón de errores, ¿cierto? Pero que es una búsqueda que es muy necesaria porque llevamos pues yo creo que toda nuestra historia con otra gente diciéndonos cómo somos. Y tal vez los que sabemos somos nosotros. Bueno, pues tú nos estás narrando cómo son los demás en Europa. Claro, como es mi percepción de ellos, aunque yo lo pienso más como para pensarnos nosotros, como que este paralelo es como despegarnos un poquito y reflexionar si hay cosas parecidas o mi interpretación de ellos, que también es válida. Por eso te digo que no me importa cómo los europeos me vean a mí o los gringos me vean a mí, me parece bien, ¿no? Sin embargo, creo que lo más valioso es uno narrarse uno y uno tener claro quién Sí. es uno.
Y para eso es fundamental la idea del viaje, ¿no? La idea de la confrontación de lo que no es con lo que son las otras personas, con lo que son las otras sociedades, las otras culturas. Eso es como súper importante. Pues de hecho, digamos, acá yo llego acá a la Nikola Tesla, el aeropuerto de Belgrado, una ciudad hermosa, me encanta. Y me entregan el carro, bueno, me dan esta observación y yo empiezo a arrancar para la casa donde nos vamos a quedar y el GPS todavía no funciona, no sé por alguna razón. Es como la medianoche, es oscuro, no se ve nada, no hay iluminación. Termino perdido y de repente en una autopista grande veo que dice Croacia y yo, pucha, voy para el lado que no es. Entonces, esa idea de perderse y esa idea como de tratar de buscar el rumbo, como asustarse, llegar a zonas muy sombrías, este es el lugar como donde yo estaba perdido de noche, pero de noche. Entonces era como así todo muy abandonado. Funciona el GPS muy tarde, como cuando ya llegué a Belgrado, pero igual tengo que buscar el lugar, pero el GPS tampoco sirve porque todas las calles están en obra y están cerradas, entonces como que por donde me dice no es, entonces me toca parquear, bajarme el carro, empezar a hablar con la gente y empezar a llegar a pie y después irme en el carro y pues finalmente como llegar a este lugar, que este era como el lugar donde nos quedamos. El equipo de trabajo del viaje éramos 3 personas. Era Santiago Rodríguez, que es pues el diseñador de la revista, el director de arte. Estábamos con Alejandro Cárdenas, que es un músico que vive en Dubái. Y entonces digamos que este era como el equipo. Entonces al otro día yo pues me levanté y me fui a recoger ya como en otro de día, ¿no? Como con ya un poco más de experiencia de las cosas. Y me fui a recoger a Alejandro. Entonces pues este es Alejandro que llegó el segundo día y Santiago llegó como el cuarto día. Todos porque todos estaban trabajando. Un ejercicio de su tiempo, uso de su tiempo para poder venir a hacer este viaje. Y uno también ve un poco como todavía ve como estos vestigios de la guerra, pues la guerra de Kosovo y un montón de cosas que todavía no se han solucionado y que el proceso, digamos, que del viaje, pues como que uno empieza a ver ciertos vestigios de esa guerra tan tremenda que les tocó vivir pues a todos los países que eran antes Yugoslavia. Y entonces digamos que bueno, ahí llegamos, ahí todavía yo pues estoy como vendado de los brazos y las piernas, no podía darme el sol, entonces fue un verano como oculto, el calor y uno como cubriéndose todo el cuerpo todo el tiempo. En este momento, digamos, estamos ahí tomándonos una botella de vino con Alejandro, decidimos salir a comprar otra y cuando salimos nos encontramos a la policía y nos piden los pasaportes, que no los tenemos porque uno no saca los pasaportes cuando sale, pues yo no lo hago nunca. Fotocopia. Y entonces nos meten a la cárcel, como que, entonces es muy particular porque como que el problema más que todo era que yo era colombiano, más entonces era como Alejandro, era como, no, yo soy, porque Alejandro es de Estados Unidos, su nacionalidad es de Estados Unidos. Entonces ellos le decían, pues pruébeme que usted es de Estados Unidos y yo lo dejo ir. Le dijeron eso, estábamos los dos. A mí sí, a mí me dijeron, ¿de dónde es usted colombiano? Ah, bueno, y me metieron de una a la celda, ¿no? Entonces, como que ahí políticamente, en términos también del límite, uno empieza a ver una diferencia sustancial en las dos cosas. Puse como una recreación de cómo era la celda, digamos, las puertas eran exactamente iguales a las de esta imagen y el cuarto era igual a este, pero la única diferencia era que era todo gris y la parte de la cama era igual a esa, pero en madera, era de madera. Los policías divinos, pues digo yo, porque a comparación de lo que nos toca en Colombia, es un amor, ¿no? Como que me dieron una botellita de agua, yo estuve ahí, pues ahí digamos que me encontré este dodecaedro dibujado como con una navaja, pues con varias cosas en cirílico y un montón de cosas, pero me pareció interesante porque yo estaba escribiendo sobre el dodecaedro y sobre este tipo de cosas que está en el editorial de la revista. Y entonces como que era una cosa referente, pero sin embargo, digamos que estar acá era una presión tremenda, porque primero, digamos, en ese momento, el viaje como que fue una deuda tremenda para poder viajar personal, entonces tenía como mucho estrés de eso, me había quemado, había tenido como un año como lleno de cosas, de unas cargas, y estar acá fue como un poco meditación, un poco como empezar a pensar y sentir la densidad del sitio, porque el sitio se sentía pesado todo el tiempo, como
Y empecé a pensar, yo estaba pensando en Alejandro y estaba pensando, ¿dónde estará Alejandro? Porque yo estaba en una celda solo y solo había como una rejillita así como este ejemplo de acá, donde entraba un poquito de luz y volvemos como a esta idea de la oscuridad, uno estar así que le da un poquito de luz y uno es como, wow, ¿qué está pasando? No sabía si estaba Alejandro, no sabía si a él lo habían dejado irse, entonces yo no sabía, pues yo lo único que sabía es que si Alejandro estaba libre, estaba tratando de sacarme de ahí, pero yo no sabía. Y en esta oscuridad el sonido se agudiza y uno empieza como a tratar de escuchar todo y de repente yo escucho a Alejandro y digo, ah, está al lado, entonces los dos estamos arrestados. De repente llega el guardia y ahí pues uno está en una posición de docilidad, como sí señor, no señor, lo que usted diga, como está. Y nos sientan y me sientan, no saben hablar inglés ninguno, por eso también el problema fue que teníamos que esperar hasta el otro día que llegara un policía que supiera inglés y me sientan ahí y me dan una lata como de un atún un poco, uy, era muy feo, y un pan duro, duro que morderlo era y entonces, y como it, sit, era lo único que sabían decir. Y yo, sí, señor. Y así, juicioso, ta, 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 ta. Duramos ahí como un resto y pudimos salir finalmente como de esta situación, pero lo más impresionante fue que todo ese peso y toda esa cosa negativa como que se quedó ahí, como que esos demonios que estaban ahí, que hacen parte de estos lugares tan tremendos, como que se chuparon todo eso y cuando salimos yo me sentía como flotando y no necesariamente como algo bueno, pero sí un cambio tremendo. Yo me acuerdo que le dije a Alejandro, se me había olvidado lo que era la libertad. Darla por sentado es una cosa y después como uno poder ejercerla se vuelve como un acto completamente distinto. Alejandro pues Alejandro estaba viviendo en Irak en ese momento y entonces también tenía como sus demonios ahí y como unos procesos tremendos. Entonces como que fue algo muy catártico haber podido estar ahí en ese momento y haber estado juntos, porque a pesar de que no sabíamos si estábamos como que realmente estábamos acompañados y era el peligro inminente de no saber qué va a pasar, ¿no? Me van a deportar, me van a, no sé, como que y los policías, pues igual fueron muy queridos, supongo que están haciendo su trabajo un poquito, no sé si discriminatorio, pero de todas maneras, pues nos dejaron ir y ya. Después, entonces, estuvimos en el Museo de Arte Contemporáneo y esto también era algo importante porque queríamos ver las manifestaciones artísticas que se dieron también, pues, en este lugar. Y digamos que uno de los referentes que para mí son más chéveres son Sanja Ivekovic. Esta imagen que ustedes ven acá es de ella, se llama El Nuevo Zagreb, la gente detrás de las ventanas. Y entonces se supone, y esto va como comparado con otra obra de ellas, que incluso podríamos de pronto después hacer solo una charla sobre ella. Y entonces ella colorea estos puntos donde hay gente en las ventanas. La gente cuando pasa Tito no puede salir, no puede salir a las ventanas a ver a nadie. Entonces, estos colorcitos que se ven, pues están, ¿no? Es como esta gente que decidió salir, ¿no? Y que está mirando ahí como lo que pasa. Es muy bonito, pues no nos vamos a... Y digamos que esto, complementándolo con esta, como una de sus obras más importantes que se llama Triángulo, ella piensa en un triángulo, entonces es el guardia de seguridad que está arriba del edificio de enfrente, el que está abajo y ella en el balcón, como un triángulo, ¿no? Y entonces ella sale al balcón, empieza, tiene un vaso de whisky, está leyendo un libro y se está masturbando. Entonces, cuando ella se está masturbando, ya sabe que el único que la puede ver es el que está acá arriba, y entonces el que está abajo llega y toca y le dice, oiga, no puede haber gente ni objetos en el balcón, tiene que entrarse. Y como que muestra como todo este sistema de vigilancia y seguridad y lo evidencia como con una acción muy sutil pero divina. Entonces, pues digamos que esto era parte también de nosotros podernos empapar un poquito y también separarnos de nuestro propio contexto. De aquí, digamos, llega Santiago al viaje finalmente, y tal vez él les podrá hablar más adelante de otras cosas que a mí se me pasen. Y nos vamos para Subótica. Y en Subótica lo pensamos específicamente porque este era el lugar con mayor índice de suicidios de Serbia. Y entonces como que esta idea de la muerte, esta idea de pensar como la autonomía de acabar con la propia vida, como que nos parece atractiva. Y llegamos a este lugar que es muy bonito, es increíble, y nos damos cuenta que
la juventud está muy aburrida, conocemos gente y como que es que no hay nada que hacer y cuentan como una de las atracciones del lugar es, no, es que aquí se suicida la gente y pues tenemos como esta gran discusión, tenemos una buena experiencia y simultáneamente, digamos, de esta cosa del suicidio, posterior a este viaje, yo voy a Japón y me voy a hacer un ritual en Hukai Forest, que es como el bosque donde la gente se suicida. Entonces, digamos que aquí yo voy a grabar los sonidos de esto. Esto es como un salto temporal, pero que tiene todo que ver con esto. Y entonces, digamos que esto se llama Hukai porque hay un escritor que se llama Seiichi Matsumoto y escribe este libro que es Mar Negro de Árboles, ¿no? Y después de hacer esta historia, este lugar se vuelve referente para la gente para suicidarse. Entonces, esto es un lugar donde la gente va en el Japón a suicidarse y lo que tiene es que uno, después de avanzar un buen rato, pierde la señal. Entonces, si uno se arrepiente, que ya no se quiere matar, es muy difícil, se va a morir de todas maneras, más o menos es lo que pasa. Entonces, es como una decisión que no le permite a uno echarse para atrás. Yo voy a este lugar y dejo una parte de mí amarrada en un árbol, este lacito que lo había tenido como mucho tiempo cargándolo y viviéndolo. Entonces, me pongo a escuchar estos sonidos, estoy grabando como este ambiente sonoro y como ritual como que dejo esta parte de mí que también es parecido a lo de quemarse, como es matarse, simbólicamente matarse, es una parte importante como del conocimiento. Y volviendo a esta idea del viaje, digamos, cuando estoy allá está uno de los tifones más pesados, me pasan un montón de cosas ahí, pues eso sería otra historia. Y ahí encuentro, digamos, por ejemplo, esta foto que tomé allá que era después del tifón, que pues hubo algunos muertos, fue una catástrofe, me encuentro esta caja de cigarrillos que dice no olvides pagar el seguro, ¿no? Como, ¿no? Y una caja de cigarrillos así, entonces es muy bonito, pero pues digamos, esta era la situación del Japón en ese momento cuando yo estaba allá. Bueno, entonces volviendo otra vez a Serbia, volvemos, salimos de Subótica y nos vamos para Croacia. Esta es la parte de la frontera de Serbia a Croacia, del lado serbio. Nos paran, ven los pasaportes colombianos otra vez y dicen, bueno, bájense, muy queridos, súper queridos. Me preguntan yo qué hago, entonces yo dije, yo soy profesor, no artista, sino profesor de una universidad porque pues tenía miedo y creo que era como la mejor carta que podía sacar en ese momento. Y cogen estos manes con una habilidad y destapan todo el carro, o sea, le quitan todo el chasis y queda el carro así como sin chasis y miran, revisan, ta. Y nos volvemos muy amigos del policía y me dice, ay, profesor, no, venga, usted no vaya a decir allá en Colombia que los serbios somos terribles, porque tienen una imagen de que son malos y que son, yo no la, para mí eran, no, yo no la tenía, pero no, diga que somos queridos, que no sé qué, profesor, dígale a sus estudiantes que los serbios somos queridos. Y entonces, pues nos volvemos amigos, nos dejan pasar y nosotros, bueno, ya, como que qué maravilla. Y llegamos a la otra, a la de Croacia, y ahí sí nos tratan terrible, o sea, ahí nos trataron muy mal. Entonces de mi hermano son el celular, entonces le empiezan, ¿dónde está su plata? ¿Tiene plata? El man, pues acá tengo la tarjeta, pero yo no veo los balances, y es como, pero uno porque anda con balances. Y a mí me dicen, yo tiene plata y yo pues tengo tarjetas, no le puedo imprimir los balances, nos empiezan a como a atacar y llega una policía y nos dice, ¿usted qué tiene en esa maleta? Y yo pues los equipos, entonces le abro la maleta y la maleta es una maleta especial para equipos y entonces tiene como muchas vueltas y entonces, ¿qué está escondiendo? Eso es una caleta, no sé qué, y yo como, entonces abro la caleta y hay una cámara de fotografía y la vieja se siente tan mal que ya se vuelve querida y nos, pues ya, ay, venga, como que se empezó a sentir muy mal, pero sí ese ataque de, oiga, ¿qué hacen tres? Porque la pregunta es, ustedes colombianos, ¿qué hacen acá? ¿No? ¿A qué vienen? Entonces de ahí, bueno, finalmente llegamos, como que bueno, podemos descansar un poco, pues llegamos a Zagreb y pues qué ciudad más maravillosa, uno de los lugares, digamos, que también fue importante fue este lugar como el de Museum of Broken Relationships, este museo de las relaciones rotas donde la gente deja objetos de rupturas y como que se vuelve como un espacio catártico para la gente para superar. Por ejemplo, este celular es bonito porque el celular se lo dio el novio a la novia y él le dijo, mire, coja mi celular para que no me pueda volver a llamar nunca. Entonces le entrega el celular a ella.
hay varias, digamos, hay unas como de matrimonios y que la guerra los destruyó y entonces también hay una evidencia de eso. Este era creo que de un peruano que le entregaba estas, a las novias les daba una virgencita y les decía como, mire esto, y después la vieja que les entrega esto se da cuenta que en la maleta está lleno de estas virgencitas, entonces a todo el mundo le daba estas virgencitas como a todas las novias que tenía. Estaba esta que era una prótesis, ¿no? Ortopédica de un herido de la guerra, y esta era la relación entre ese herido de la guerra y la enfermera. Entonces, como que eso fue lo que quedó. También nos encontramos con el Museo de la Tortura, digamos, era un poco teatral, pero pudimos empezar a pensar en lo simbólico, en lo visual como forma de tortura, ¿no? Como también esa sevicia que vemos, por ejemplo, en el aro cuando le sacan los ojos y el corazón y lo dejan amarrado al árbol. Y empezamos a ver cómo, además del dolor que infringen, visualmente es algo muy fuerte, ¿no? Y eso nos empieza a hablar también como de esta cosa, ¿no? De la oscuridad y la luz, ¿no? De lo que se deja ver también en la oscuridad. Entonces yo quiero verlo con esta máscara de hierro, ¿no? Y con cara de cerdo, ¿no? O por ejemplo, estos collares que les ponían a la gente y cuando la gente se cansaba del cuello, pues se chuzaban, ¿no? Era muy fuerte. Era un museo un poquito como, no tan bueno, pero como que nos hizo pensar un montón. Después, digamos que ahí me caí, me pegué en un ojo y cruzar las fronteras con un ojo morado, pues no era tan fácil, pero de hecho esta frontera que era la de Croacia pasando a Bosnia, íbamos para Sarajevo, pues no, ni siquiera nos pidieron papeles y nos siga, hágale, como muy queridos, todo muy bien. Un pueblito que es así, como esta imagen que ven acá. Se llama Bonsaki Brod. Yo decía, este es el pueblo, a pesar de que apenas uno pasa el río de la frontera, ¿no? Como uno cruza y ya, como para que nadie lo encuentre a uno en la vida, era este pueblito, era el pueblito que nadie lo encuentra a uno en la vida. Yo aquí estoy tomando como fotos para que no se me viera el ojo morado, pero más o menos así, y este tipo de arquitectura como a medias, también deteriorada, que la gente construye sus propias casas, como que también me acordaba un poquito de Colombia en algunos momentos. De hecho, más adelante, cuando estábamos en Kosovo, vemos como unas carreteras construidas pues, por los de Estados Unidos, pero el país sigue siendo muy pobre, entonces era como una cosa ahí, y burros todavía ahí andando, ¿no? Como algo que uno no ve tanto como zorras, pues todavía habían de eso. Entonces, bueno, de ahí salimos para Sarajevo, eh, y en Sarajevo nos encontramos con algo pues increíble y es como un montón de monumentos de conmemoración de los eventos graves de la guerra. Hay unas cosas que parecen como unas explosiones de sangre en el piso, donde hubo bombas y muertos, ahí por el piso. Acá digamos que está esta llama, no sé, la ciudad Me de... decías que eran parecidas como a las estrellas estas negras de que había en Bogotá donde la gente había muerto atropellada. Era un poquito como esa misma idea, ¿no? Como de Era, marcar el suelo. Sí, es muy parecido como a esa iniciativa, solo que creo que hecha mucho mejor, como que sí había como un sentido bastante de pertenencia. No era tanto como por asustar a la gente como en Colombia de, oiga, mire, acá se murió alguien, porque, sino que era como algo conmemorativo. Y a mí me gustó mucho eso porque digamos que varios monumentos que habían pues, relacionados con esto, donde no necesariamente el artista que los hizo era tan relevante, sino era el hecho, ¿no? Como que en Colombia, pues lo hemos visto mucho que realmente a veces el artista se vuelve oportunista o siempre quiere aprovecharse de la cosa, no sé, a veces, por ejemplo, con, no sé, lo de las cosas de tejer en la Plaza de Bolívar, se volvió como más importante el artista que la acción en sí misma. Entonces, como que de todas maneras nos hacía pensar en esta idea de monumento. Uno de los puntos centrales y por la razón que íbamos a Bosnia era ir a la Villa Olímpica de 1984 y ver la ruina ¿no? de la guerra, ¿no? Esto es ver como un resultado de la guerra y poder estar acá recorriendo todos los lugares de este espacio que Esa está... foto no la había visto, está impresionante. Sí, es un lugar muy bonito, o sea, pues es ruina, pero es divino. Y entonces como que estas ciudades de todas maneras se encuentran como entre la ruina y como el surgimiento. Vuelve Es a un ver, poquito como la Universidad Nacional ahora, en este momento, ¿no? Como con los edificios cayéndose y la belleza. sí, exacto, se parece mucho, de hecho, como que se parece un montón. Eh,
Entonces uno ve como este tipo de cosas, por ejemplo, medallas falsas que las tratan de vender como si fueran pues de la guerra y esta se la dieron a tal persona, animales por las calles, no sé, como que habían relaciones pequeñitas con nuestro contexto o uno las ve, volviendo al tema de la oscuridad, la realidad la construye es uno y punto, y por eso digamos que es tan peligroso dejar que el otro le defina a uno la identidad, porque pues el otro va a ver son otras cosas, dependiendo de su experiencia. Pues aquí está Santiago tomando fotos aquí en esta cosita. Aquí, bueno, acá hace mucho. Como una ventana que da a la nada, como una puerta Una, que da al infinito. es una ventana y esto eran esta Villa Olímpica debió ser increíble. O sea, uno ve las luces, Claro. uno se imagina, la piscina era una cosa increíble, pero pues todo vuelto nada. De ahí salimos volvemos a Croacia, a Dubrovnik, que pues digamos que es conocido por, creo que la Cosa de Tronos, no sé, es muy turístico, como que de hecho fue la única ciudad que yo no me pude aproximar tanto como en términos históricos, porque ya era extremadamente turística y como que ya se me acercaba más como a otra cosa distinta que a este proceso de investigación. Pero entonces digamos, ahí en un paso intermedio, eh, en un paso intermedio, nosotros pues teníamos este sitio donde nos estábamos quedando, era parecido a este. Y ahí fue como mi primera vez que me pude quitar como las cosas ahí de la quemada. Las vendas. Llevábamos bastante tiempo, pues igual las quemadas eran más por la parte de atrás, pero de día no podía. Y ahí mismo, en ese momento, hay una abeja que pica a Santiago. Y entonces, bueno, seguimos, nos cambiamos de lado, estábamos acá, pasamos acá otra vez a Croacia, esta parte. En Croacia, pues vamos a este lugar que es muy especial, no le quita lo especial, digamos, pero sí ven la diferencia, ¿no? Como en todas las fotos nunca habíamos visto gente, ahora sí estamos viendo gente. Y Sí, aquí hay turistas. turistas al piso. Y una ciudad increíble, o sea, esto es increíble, pero cuesta más trabajo concentrarse como para ver las cosas. Entonces, este es realmente ya después de un mes largo el punto dijimos, descansemos porque ya estamos muy rotos. Y Santiago, y es muy bonito, ¿no? El mar es divino, todo es muy, muy bonito. Y Santiago empieza como con esta picada que llegaba de hace días. Y pues obviamente yo le digo, no, pues todo bien, espera a ver si te pasa báñate con agua fría y si te pasa la fiebre, pues ya es que era una bobada. Pero no necesariamente eso pasó. Acá está Santiago, que uno lo ve con la cara tapada, llena de hielo, porque no podía más. Pero Eh, esto es como un viaje lleno de tragedias y además con el pobre Santiago también inflamado por la alergia, ¿no? pues es que yo creo que todos los viajes son, a menos que uno tenga esa noción de viaje al Hotel Hilton y como del turismo, como Sí, ahí no hay peligro, ¿no? Como que aquí no hay peligro. Y la experiencia entre un viaje turístico y otro, así como de ese tipo, nunca cambia. O sea, tú puedes estar en Miami o en Cancún y si tú haces las cosas correctas, nunca vas a tener una experiencia distinta en los dos. Y esto es normal, como que todos los viajes, digamos, el viaje por el río Magdalena que hicimos con Fernando, pues yo me caí de un puente y casi me mato también. Y pues, es normal, digamos, no es, o sea, es sí, traumático. esa es la normalidad, es un poco ese traumatismo. Ese es como el viaje, y por eso, digamos, yo creo que eso explica mucho por qué nos volvimos sedentarios, porque esta cosa de recorrer el mundo tiene sus peligros, ¿no? Entonces es natural, eh, creo que entre más pasa el tiempo, más me da miedo, pero de todas maneras es como parte del viaje. Entonces acá, bueno, Santiago, estuvimos en el hospital ahí, digamos que esto no fue como un buen momento para él, pues digamos No que estoy orgulloso de esto, pero bueno, pasó. pues Alejandro y yo estábamos como, habíamos tomado un poco, entonces estábamos como medio contentos, pero pues de todas maneras ahí hicimos todo lo que debíamos hacer. De ahí nos fuimos, y esto sí fue como, Santiago manejó como, de las 12 horas que teníamos que manejar, manejó como gran parte, como 8 horas, igual a él le encanta manejar, pero acá es donde hay una ruptura, porque nos damos cuenta que no podemos ir a Albania, ¿cierto? Y entonces, por lo mismo, sí, como que no podemos ir y nos toca desviarnos. Entonces, esa decisión de desviarnos,
decimos, pues entonces vámonos por Montenegro y pasamos por Kosovo y conocemos, pues no nos vamos a quedar, pero pues terminamos como de hacer la experiencia. Nos vamos a Podgorica, que no es como en los lugares de la playa de Montenegro que son muy bonitos, sino es un lugar bastante acabado y demacrado. Si ustedes lo buscan en Google no van a encontrar fotos como la realidad de verdad de ese lugar. Eh, Se ven mucho más bonito de lo que realmente es como... En este viaje, digamos que este manto que está aquí, que está siempre en la sala de mi casa, es como algo simbólico que tenemos, que era como lo compramos para protegernos del sol en el carro, pero era rojo como el fuego, como de Marte. Volvemos a esta idea del fuego como forma de creación, como esta idea también de Marte, pero también que está relacionada con la agricultura, con protección, con renovar, con purificar, ¿no? Como con la violencia, con la pasión, con la sexualidad, como con muchas vainas que para nosotros eran relevantes y se vuelve como un símbolo del viaje, como esta bandera roja, que pues se le pueden dar un montón de connotaciones, pero era nuestra forma de protegernos del sol, como fuego con fuego, más o menos. O sea, el viaje tenía una bandera. Esta es la bandera del viaje. Ya. Aquí está, sí. Creo que todo, o sea, estos objetos que van quedando en los viajes siempre se van volviendo como símbolos que hay que conservar muy importantes. Entonces aquí está nuestra bandera que nos protegió del sol. Y ahí digamos que vamos a este sitio que se llama Podbolat. Vamos, es increíble. Ustedes, esta foto que yo tengo la conseguí de internet, esta de acá, ¿sí? Pero en realidad no, era como esto. O sea, hay una cava y no sé si en la foto puedes ver, todos están llenos de polvo. O sea, no, así todo, era muy bonito, muy romántico. Sí. Así como, no sé, como estos restaurantes franceses, los meseros vestidos, pero todos viejitos y y la camisa medio salida y como todo medio gastado, que no sabíamos en qué tiempo estábamos ahí. Entonces hacemos esta parada, nos estamos imaginando otro Montenegro y llegamos a este Montenegro que es realmente una experiencia como juepucha. Pues no teníamos mucho tiempo, también es una mirada muy superficial a Montenegro. De ahí entonces cogemos por Kosovo para ir a Macedonia y digamos que volvemos a estas son las carreteras que construyeron los de Estados Unidos, pero uno ve como esto es Kosovo, ¿no? O sea, uno ve esa carretera, pero uno ve la Sí. situación como que, y ahí se ve como la banderita de Estados Unidos, como una relación pues la guerra de Kosovo, ¿no? Independizarse de Yugoslavia, todos los de Estados Unidos apoyando esta salida, y después de premio les quedan estas grandes autopistas, no sé si, pues es como una cosa que también podríamos relacionarnos con Colombia porque la incidencia, digamos, de Estados Unidos en Colombia es muy fuerte en términos de cómo son las políticas, incluso a veces puede pasarse a niveles educativos, culturales, lo que sea. Era una relación bonita, muy fugaz, no tuvimos la posibilidad de estar más de un día en Kosovo, pero sí, solo estéticamente, arquitectónicamente, uno ya empieza como a encontrar cosas. Y de ahí ya pasamos a Macedonia, que hay una idea muy interesante y es que está esta estatua de Alejandro Magno, y en mi ignorancia yo pensé, uy, ¿esto cuántos años tiene? Esto debe ser muy antiguo y lo habían hecho en el 2015, ¿no? Entonces podemos pensar en esta idea de volver a construir la historia, de reescribir la historia. Así sea un monumento que parece de antes y contar una nueva historia. Uy, fuimos muy grandes, somos lo máximo, ¿no? Y lo que pasa acá, como por ejemplo con, no sé, los columbarios con este señor Peñalosa que decidió acabarlos y acabar con una parte cultural y de la memoria del país tremenda y lo hizo como deslegitimando todo lo que había ahí, ¿no? Pues no sé si uno lee, ¿no? Que, bueno, no voy a hablar un poco tanto para no avanzar tanto, pero si uno busca lo que el Señor dijo, es terrible, es terrible. Entonces, bueno, era esta idea de confrontarnos con esta historia. Parte otra vez del viaje son como estos imprevistos que suceden todo el tiempo, ahí como que nos querían poner una multa, después fue como un malentendido y de ahí nos fuimos para Sofía, en Bulgaria, y una de las paradas era el Museo del Arte Socialista. Y todo se podía ver desde afuera, que son estas estatuas, un montón de estatuas, muy bonito, y adentro ya no había nada, había como una exposición temporal de jóvenes que no había, tal vez tampoco estaba como muy bien montada, pero una de las razones por las que íbamos era para ver las pinturas, y, y el problema fue que ya no estaban las pinturas, o sea, nosotros las pudimos ver porque
entramos al museo y ahí en un ladito habían escondidos un montón de cuadros, y ahí las pudimos ver, pero las habían quitado. Este es un afiche que yo le compré a un amigo de souvenir del museo, pero realmente no había tanto. Y esto que era tan bonito como que no estaba, en el momento no estaba, no sé si ya lo hubieran quitado o después vayan a volver, pero era como una parte que tal vez era muy relevante que estuviera siempre. De ahí digamos que fuimos aquí a Melkin, que es como el pueblo más pequeñito de Bulgaria, y ahí tomamos como este vino, pero era como también entender este lugar que solo habían como 300 personas, no vivía nadie más ahí. Me habías contado que era como el pueblo más pequeño del país o de la tierra, como era esta idea que era un Exactamente. pueblo chiquitico. Sí, y tiene como unas cosas ahí históricas muy importantes, pero también la experiencia de uno estar ahí como que también fue determinante como en todo el proceso. Y ya para cerrar, digamos, un poco el cierre, eh, vamos a Florencia. Ahí pues digamos que hay una relación importante y está como David Hockney como que lo investigó muy bien, y es que es como la construcción de la perspectiva y la idea de la luz de la cámara oscura para hacer esta idea de perspectiva, para representar digamos acá el baptisterio de San Juan. eh, digamos que utiliza este método de la cámara oscura que por mucho tiempo también se pensó que eran los artistas ahí como a ojo y toda la cosa, pero pues todos ya tenían conocimiento de lentes, de un montón de tecnologías, estaban muy de la mano de la ciencia. Entonces Y como a que pesar de que la fotografía no existía como tal, las bases de la fotografía sí existían y apoyaban la pintura. incluso el cine, como que incluso entraba la luz y uno podía ver la gente por allá moviéndose en una pantalla, no la podíamos fijar, pero estaba, y eso es tremendo, como que era entonces quisimos ir como para hacer el cierre, también descansar un poco, y también estábamos pensando en la idea de la luz. Entonces digamos que coincidencialmente yo estaba trabajando con mis estudiantes en Bogotá la idea de la luz, y había un estudiante que, digamos, su énfasis era la luz. Entonces él me estaba contando, mire, si en las carnicerías usan este color de luz para que la carne se vea más viva, pero si uno le pusiera digamos, el opuesto como un verde, se vería podrida. Entonces estábamos Ujú. pensando como estas ideas de luz, oscuridad, luz, tonalidad, luz y realidad. Y digamos que aquí pudimos también como tener estas discusiones, procesos de pensamiento, análisis. Ahí como que este es el cierre, digamos que cerramos acá entre Florencia y Atenas, donde termina siendo como parte del diseño, de dirección de arte y un montón de decisiones que se tomaron. Santiago podría como hablar mucho más a fondo. Y pues ya como que esta es como la historia, no sé, sí un poco larga, pero de este viaje. A mí me parece que es un viaje impresionante, me parece muy chévere haber tenido como la oportunidad de que nos lo contaras y de conocer un poco más como de de cuál fue el viaje y cuál es esta relación entre la idea de viaje y la idea de perderse en la oscuridad y la idea de perderse y permitir que suceda lo que tenga que pasar en un viaje, que es la base de la revista Karma y un poco de lo que hicimos en los últimos 2 años, en el último año con esta publicación. Entonces, no sé si tienes algo más que comentar, algo más que decir sobre la revista o sobre el viaje. Esta es una parte del viaje, la otra parte es como lo que pasó en Colombia mientras se hacía la revista, que tal vez no sé si necesariamente querramos hablar todo eso. Puede que hayan fragmentos que pudiéramos hablar más adelante, habría que pensarlo. Eh, pero sí siento que esa estructura del viaje, incluso en la misma ciudad de Bogotá, de habitarla y conocerla y reconocerla, eh, pues es como central, ¿no? Entonces como que pues, no siento que tenga más cosas que decir, pero sí, ¿no? Me parece que es muy chévere esa idea del viaje y de perderse. Y creo que en muchos de los procesos que hicimos con la revista estuvimos como yendo y viniendo en el carro de la escuela a lugares extraños. No, Pero por ejemplo, una de las cosas importantes del viaje es como entender que, por ejemplo, estas observaciones de investigadores sobre la magia, pues no son del todo acertadas, son solo visiones externas y internamente hay conocimientos que solo se pueden compartir cuando uno es parte de eso mismo, no desde el ojo exterior. Es esta posibilidad también de revista de que se narre la gente desde los actores de las cosas. Muchas obras son
realmente narraciones de la gente misma, no de un externo necesariamente. Y eso yo creo que es un valor que hay que empezar a pensar tal vez en lo editorial y en las publicaciones, por lo menos latinoamericanas, de empezar a fomentar nuestros propios relatos, ¿no? Y también empezar a cuestionar cuál era el relato que teníamos de nosotros mismos antes, si era propio o si alguien lo impuso, ¿no? Por ejemplo, en Canadá, en algunas de esas tribus, habían nociones de varios géneros y entonces eso se acaba con esta llegada como de esta mirada europea de católica, ¿no? Cristiana, donde no, esto no se puede. Y después volvemos a lo mismo tiempo detrás y empezamos a reconocer que en ciertas sociedades habían nociones mucho más avanzadas que se destruyeron. Entonces, por eso tal vez es tan peligroso uno dejarse nombrar de otro, sino que uno tiene que nombrarse a uno mismo. Claro, pero eso también tiene que ver con la noción de poder, ¿no? Porque narrarse a uno mismo desde ciertos puntos de enunciación es muy difícil. Y creo que lo estamos viendo y lo vemos todo el tiempo. O sea, no es tan fácil. Es una batalla. La cultura es un campo de batalla, son instrumentos de batalla que la gente utiliza para nombrarse y para tener reconocimiento político, ¿no? Y eso no es fácil y todo el tiempo uno lo está viendo con las comunidades indígenas, las comunidades pequeñas, la gente que defiende su territorio, con las personas trans en este momento, por ejemplo, las personas que son, por ejemplo, víctimas del abuso policial o las personas que no tienen la posibilidad de acceder a a un reconocimiento de derechos de una forma tan fácil. Eso yo creo que es toda una lucha y es toda una batalla. Anunciarse a uno mismo eh, es, es muy difícil, no es tan fácil, no es como salir a decir, yo valgo la pena, yo valgo la pena estar vivo. Y eso me lleva como, se me acaba de ocurrir esta última pregunta, eh, y es sobre el asunto del punto de enunciación, ¿no? Como, porque porque gran parte de la gente que trabaja en la revista, que es una revista de arte, de investigación en arte, pues sale de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Y de 4 de 18 sí, pero también, pero a mí siempre me ha causado como curiosidad, a pesar de que estoy ahí metido, cómo fue que salió esa idea de hacer una revista de arte desde la Escuela Colombiana de Ingeniería. Pues Hay ese punto de enunciación de la revista Karma está influenciado por la escuela, por estar dentro de un lugar de ingenieros, por estar dentro de un lugar que uno pensaría como tan ajeno a una revista de arte. Pues yo creo que tiene mucho que ver con la escuela en términos de la libertad, porque digamos que lo que hablamos es que la revista iba a tener una independencia y esa independencia es lo único que le permite existir, digamos. Entonces, digamos, en términos artísticos, la universidad nos dio, pues hasta el momento nos ha dado la libertad para hacerlas, enunciarnos, digamos, hablando en términos de lo que estábamos diciendo. Y tal vez desaparezca el día que alguien decida imponer o censurar, que cada vez es más frecuente en Colombia. Pero también tenía que ver con una noción del arte en Colombia donde los espacios estaban muy limitados y muy determinados por el mercado. Como que sí suena como, ay, el mercado, pero yo creo que el arte debe estar por encima del mercado y no al revés. Y en ese orden de ideas, si uno lo piensa, entonces, Arbo terminó determinando el cronograma, por ejemplo, de todos los espacios, de todos los artistas, y eso pues volvió a la gente dependiente, porque el país precarizar a los artistas y después botarles un huesito, pues los empezó a volver muy dóciles, ¿no? Se volvieron artistas dóciles, por ejemplo, en esta época de pandemia, uno ve que no son críticos, o no somos críticos más bien, ¿no? Entonces, claro, están en contra de Iván Duque por todas las atrocidades que ha permitido que sucedan, pero al mismo tiempo están en la Cámara de Comercio, están en Arbo Charlas, pero ¿quién es el que está ahí, no? Entonces hay una cosa ahí con César Gaviria, con María Paz Gaviria, no sé qué, que estuvieron apoyando el gobierno actual, pero que no somos críticos, porque si fuéramos críticos diríamos, oiga, un momento, yo me voy a hacer a un lado de esto que no estoy a favor. Entonces como que no habían espacios independientes, lo que yo traté de hacer con cada uno de los artistas que estuvieran, que participaron, era, usted tiene toda la libertad para hacer lo que quiera y yo no le voy a decir que no. Sí, como que vamos a trabajar, vamos a desarrollar, pero el planteamiento es que usted tiene toda la libertad para hacer su propia narración, para enunciarse. Y,
y sin tener que decir, porque es que pasa mucho con el Estado, en este gobierno entonces está de moda este tema y este tema lo apoyo, y en este otro gobierno está otro, y entonces uno ha empezado a ver mucho artista como que, es que está la paz, entonces trabajemos tema de paz, así le valga huevo. Y de alguna manera lo entiendo porque pues esta precarización mueve a la gente a buscar formas de subsistir, pero a veces con temas tan delicados como lo social, pues se vuelve un poquito paila, ¿no? No sé, es que no sé cuál palabra usar, como malo, ¿no? Como, no, malo no es como se vuelve Ajá. una mierda, ¿no? Como que es como, no está, entonces como que la revista era un espacio, como esto es un espacio, y es un espacio para el arte, la revista es una obra de arte, como que no solamente es como el artículo, sino que el objeto en sí mismo representa un montón de cosas y un montón de ideas. O que también le dio la posibilidad a espacios, digámoslo así, que intentan ser independientes como Arversus y la red comunitaria y en cierta forma Sin Sala también como de entrar a jugar, a ser parte de esta publicación y de esta revista, ¿no? Yo creo que esa es una cosa que ha sido como muy interesante, como jugar dentro de lo que son los espacios institucionales como la escuela o los espacios en los que hemos estado, con los espacios, con los artistas y con los escritores y con los teóricos, pero también como desde sus espacios de enunciación, que son los espacios de lo que pueda llegar a ser independiente, ¿no? Eso yo creo que ha sido como interesante, como ese balance Además, entre la institucionalidad obligatoria, pero también como la independencia, pues que todavía hay que jugarle, ¿no? sí, yo creo que es duro, es difícil, es cansado, como que se agota la gente, por eso también pienso que hay que buscar, todavía no sé cuáles, pero alternativas a la burocracia impuesta en el arte, porque eso va desgastando a los artistas y les terminan preocupándose más por el proceso de aplicación que por las obras, por la subsistencia y no por las obras, y las obras necesitan recursos y las obras a veces necesitan muchos recursos, pero el artista también tiene que vivir. Entonces, como que ahí hay unos problemas como que todavía no hemos solucionado. Eh, la revista también, digamos que no es una mirada como a cerrarse, sino a entender que es global, entonces hay, digamos que hay artistas de diferentes partes, pero es generar esa comunicación también para también poder tener como esta identidad como clara, ¿no? Como que esto es como una cosa de intercambios, no se trata como de, cerrémonos al mundo, sino vivamos el mundo, pero también replanteémoslo y tengamos una voz propia, como que es de frente, que es como somos Latinoamérica, somos Colombia, y podemos tener una posición más fuerte que no sea como la de sumisión todo el tiempo, que como lo digo, digamos, Arbo es una plataforma para someter a los artistas, no para ayudarles, ¿sí? Como que claramente, pues cuando uno no tiene nada, cuando le tiran cualquier cosa, uno cree que le ayudaron, pero realmente es una situación muy precaria. Sí, pues yo creo que hay que seguir buscando las alternativas, ¿no? Hay que seguir conversando de eso. Y ese es como uno de los muchos temas que queremos seguir conversando con la gente, con Felipe, con el comité editorial de la revista Karma. Entonces, estimado Felipe, muchísimas gracias por la conversación. Yo estoy muy satisfecho por haber conocido más a profundidad ese viaje del que surgió la revista Karma, una revista que yo llevo por lo menos en el corazón. Los invitamos a que conozcan el contenido en la página web. ¿Cómo es la página web de la revista Karma? karmajournal.com. .com. Estamos en Instagram como Karma-Journal. En Facebook también nos pueden seguir como Colombian Artistic Research Magazine y pues seguramente vamos a seguir conversando. Entonces les agradecemos mucho por la atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Esperen la estrategia de distribución de la revista Karma. Chao, Felipe. Chao. ¿Qué tal? Ale, chila. Ale, ¿qué tal? Eso. No tiene hecho. Ya mira que no tiene que no
bichito. Uno bicho chilalo, bota, ese sí coge, sí coge. Uno la mano bola mucho pecado. Ve que mi abuelita va, ya no tengo suelo, y a los ojos. Y de uno le da explicar una cosa, hermano. ¿Una tiene? Una tiene también. Ese es el mucho pecado. Uno pecado porque no quiere que... ese pecado no puedo coger, no solo es chiquito que sea. Y tiene una paredita.